En un país de madres y la revelación de A.M. Holmes en El discreto vicio de la lectura, capítulo 13. Hola Cristian, Querida después Alejandra, ¿cómo de estás? tanto, ridículamente tanto tiempo. Sí, mucha lectura, trabajo, vacaciones, ¿Qué vida. pasa? Años, porque nos vimos de hecho la última vez el año pasado, en noviembre, ya estamos en abril del 2025. 2025. Sí, ya llevamos más de un año. Sí. Así Así pues, que, nos felicitamos. así que Todas las ahí. interrupciones. Así que ahí viendo cómo han aparecido estos libros, que Claro. se han multiplicado en la biblioteca. Se han multiplicado tanto que esta vez vamos a ir con dos libros De la misma autora, H.M. Holmes, H.M. Holmes, La Revelación. estadounidense. La Revelación, que es un libro del 2020, 2022 por ahí. Sí. claro, muy reciente, bastante reciente, y este que es En un país de madres, que lo escribió ¿qué dijimos? En los 90, 93. Sí, el 90 y... Que uno de sus primeros es de libros. sus primeros libros, 93. 93, claro, y este es el 22. Así que son los extremos. Claro, vamos a ir viendo entonces un poco la evolución de esta mujer que ha escrito muchísimo y que es bien reconocida, ha tenido muchos premios y que tiene una escritura muy rápida, muy ágil en general. Sí, yo ahí siento que es como de esa tradición norteamericana. Absolutamente, Sí. absolutamente, que va saltando, pero que igual tiene una profundidad que no siempre aparece, Sí. pero una profundidad que va así como fluida. Va a fluir y le le gusta esas figuras, esas como metáforas que hacen los gringos. Sí. ¿Ah? Y aparecen ahí en sus lecturas. Sí. Y ella además tiene una cosa muy sarcástica, tiene una visión como bien amplia de la sociedad y tiene la gracia que se mete tanto en temas como sociales, estructurales, políticos. La Revelación. Claro. Como muy íntimos. En temas muy íntimos, sí. como En un país de madres. Aunque en La Revelación también hay una parte muy... donde los personajes están muy bien delineados en el fondo, o sea, en su psicología y como sí, no porque el tema sea más amplio, ¿ah? ella deja de tener esa mano para, sobre todo, como dices, delinear personajes. Sí, así que es bien, es entretenida, es interesante y Sí. te da una mirada interesante. Yo estuve también escuchando algunas entrevistas de ella y es una persona así que tiene una mirada bien global de lo que está haciendo, sí, de cómo está Estados Unidos bastante, yo diría, uno es crítico de lo que está pasando en Estados Unidos y la otra tiene una mirada bastante profunda. Bastante profunda y es capaz de ponerla en relación con otros países y salirse como de este mundito tan chiquitito que puede ser Estados Unidos para los estadounidenses, como dice ella misma, de hecho. Exactamente, eso de creerse la centro del mundo. Claro, todo pasa ahí. Sí, claro. Y esa es un poco la crítica que uno podría pensar que hace en La Revelación, que es un libro que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Era Trump. Era Trump 2.0. Claro, sí, no, ahí estamos y esto es... Estas cosas que si hubiera sido escrito en otro momento no diría una distopía, pero la verdad es que es la realidad tan real y la tenemos tan asumida que ni pensamos que pudiera ser distinta. Sí, ya. pues cuando ella lo escribió, estaban saliendo de la era Obama y está apareciendo ahí Trump. No, pues Obama anterior. Ah, no, pues tiene razón. Está apareciendo. Está situado en la era Obama. Está situado en la era Obama. Está situado en el momento en que Obama gana las elecciones y de ahí todo parte lo que todo. eso implica. Sí. Ya, entonces. Partimos con eso. Ok. Sí, Yo quería decir al revés. No, partamos con eso porque esto okay. es ahí. Más grande. Entonces, en un país de madres. Este es un libro bien vertiginoso, ¿eh? Uno entra y entra así, ¿te pasó eso, no? Sí, no hay como esas vueltas que sentí que se daban en el otro. Entra directamente. Y esto es básicamente la historia de una mujer joven, estudiante de cine, que está haciendo una pasantía, que se va a hacer esta pasantía en Nueva York, ella es de otro lugar que no recuerdo. El otro extremo, que era como California. Claro. Sí.
y se va para allá y como tiene hartos temas de ella y del trabajo, etcétera, Sí, pues. busca una terapeuta que es una recomendación que le dio su Otro terapeuta terapeuta. anterior. Sí. Entonces llega y se encuentra, y entonces gran parte del libro transcurre además en la consulta y en la relación de estas dos mujeres. La terapeuta, que es una mujer grande, que tiene hijos. Y ella tiene una vida hecha. Absolutamente. Y esta niña que está como empezando a la vida. Claro. Y que podrían no tener nada que ver, excepto que, y esto es algo que va armando la trama en el libro, esta chica que se llama Jodie Goodman es adoptada. Y fue adoptada por sus padres luego de que ellos perdieran un hijo. Sí. Entonces hay como esta sensación de haber sido adoptada un poco como reemplazo. Sí. Que eso ya la pone en un lugar complicado. Ahí sí. Dentro de la familia. Y porque ella también tenía una relación complicada con su propia familia. Claro, con la mamá. Con la mamá, sí. Con la mamá, de la que nunca está tan segura de si la quiere, de si la escucha, de si la pesca, de si está ahí para ella. Exactamente. Y la terapeuta escucha esta historia y recuerda su propia historia, donde ella cuando tenía, no sé, 19 años, estaba en el primer año de la universidad. Claro, quedó embarazada, y tuvo a esta guagua y más que decidió, los papás la impulsaron a darla en adopción. Sí. De una manera que para ella fue más bien brusca y Traumática. quedó ahí como un trauma que se despierta muy fuertemente cuando esta chica le cuenta su historia, porque coinciden las fechas, coinciden los lugares. Sí, pues. Y empieza, yo sentía una cosa que un poco que leímos en otro libro, creo que era de Vigan, eso de meterse de una vida dentro de la otra. Sí. Y empieza a obsesionarse con la vida de ella. Sí, y a empezar a ser muy invasiva y entonces... Basado en hechos reales, ¿no? Claro. A mí me pasó con este libro que, claro, como yo soy terapeuta, también empezaba a observar como desde ese lugar lo que iba pasando con ella. El vínculo. Ya. Porque obviamente uno con los pacientes sí, se imagina cosas y de repente se da cuenta que hay conexiones pero hay una fantasías, pero todo ocurre en la imaginación. Hay una línea que no se cruza. Claro, creo. Esta terapeuta empieza a cruzar todas las líneas. Pero va como de a poco. Así. Sí, pues por eso al principio es como que tú dices ya está bien porque le va a ayudar. La cita otra vez. Yo sentía como dice el título, esta de Un país de madre, ella empieza a ser la madre de reemplazo. Y como buena madre tiene que empezar a ayudar. De eso se trata, justamente. Y claro, ella es la terapeuta. Pero además es una madre súper invasiva. Porque empieza a hacerse cargo desde que come hasta qué enfermedades tiene, hasta qué médico va y a encontrársela y a ver qué ropa y a ver la historia. Sí, porque ella también tiene ahí todo un tema con un tipo con el que se mete. Claro. Y esta chica está tan sola además, sí, pues. que empieza también a entrar en esta relación compleja, invasiva. Por decirlo de alguna O sea, manera. porque una, éticamente, se traspasan roles, hay una relación de poder además, pero además empieza a dejar de tener sus propias decisiones. Sí, sí. Y está por otro lado esta necesidad de madre. Sí. Y este afán de no estar con su madre, ella también un poco se arrancó de estar con su madre porque la relación era compleja. Sí, pues, y también empieza a afectarle a la terapeuta en su propia vida, con su esposo, con su hijo. Sí. En sus planes de vida. En sus planes de vida, claro. donde ella iba a vivir. Porque empieza a imaginarse la vida con sus hijos y con esta nueva hija, que ella empieza a estar segura de que es su hija, a pesar de que hay ciertas pistas que nos dicen que no es su hija. Claro, porque ahí el talento de la autora de jugar con eso, porque hay cierta... hay algo que no está resuelto ahí finalmente, porque le dice por un lado que sí y de repente dice que no, dice que sí, que dice que no, entonces como que te deja eso suelto, un cabo suelto ahí que tú lo puedes tomar, como puede ser que... Entonces tú dices, si es la madre biológica, uno siente que está bien lo que hace, no sé, bueno. Y si no es la madre biológica, es demasiado
demasiado. Yo creo que de ninguna forma está bien lo que hace. O sea, creo que esto abre discusiones, yo pero no de sé si ninguna está bien, forma está bien pero porque ella está en un rol que no es el de ya, pero de alguna forma como que justifica uno o justifica un poco el accionar, no sé, de ella. Si ella es la madre biológica. Pero ella la dio en adopción y la niña tiene una madre. Sí, pero ahí, como tú decías, la adopción fue bajo coacción, pues no es como que ella... Sí, pero tú no puedes llegar a la vida de alguien 20 años después, imponerte y no decirle además qué es lo que estás haciendo. Bueno, porque además empiezan a bueno, pasar cosas, ahí esta chica se empieza a sentir un poco invadida, pero no sabe mucho qué le van hacer. pasando cosas, pues. Claro. Sí, pero yo ahí, no sé, yo sentía que de alguna forma, que como que la señora ahí creyendo que ella era su hija, había algo de justificación en lo que hacía. O sea, ya, justificaciones hay para todo en la vida. Mira, yo creo que, o sea, uno puede tener muchas discusiones al respecto, pero lo interesante... Pero es como eso lo que finalmente va pasando, pues, porque finalmente el tema es ella invadiendo la vida, Sí. y de alguna forma está diciendo, ella es mi hija porque pasó esto otro. Sí, pero ella es mi hija ocurre acá, no lo habla con nadie. Con nadie, sí, eso no es lo cierto. pone en la realidad, no lo contrasta con nada, ni le dice a la chica, sabes que esta es mi experiencia de vida, en realidad yo no puedo seguir siendo tu psicoterapeuta porque en realidad me están pasando cosas contigo, contémonos, conversemos, me gustaría tener... Bueno, es que yo no tengo esa mirada de terapeuta. No, pero de cualquiera, pues si la cara le está pagando además, ¿cachai? Sí, pues. Sí, pues. Sí, pero en un momento ya como que deja Bueno, de... cuando se empiezan a encontrar en todas partes Sí, ya pues. no, pero también hay una cosa de, con una madre o con cualquiera, tú tienes un control de cómo querés llevar la relación, pero en una relación terapéutica hay un dejo, más que un dejo, de poder, ¿cachai? Sí, y de una que sabe todo de la otra y de la, la otra que no. está en un lugar bastante manipulable como se muestra acá. Sí. Pero lo interesante acá yo encuentro es que esto va pasando de a poco. Entonces, una historia que es una historia, de repente empieza a tomar como esta cosa como de thriller. Sí. Y empieza como a angustiarte, empieza como a sofocarte, empezás a decir, pero a ver qué está pasando. Y a mí me pasó que empecé a como a dudar de esto mismo, como de los límites y de qué se puede y si es justificable. Sí, pues y ahí cuando la sensación cambia un poco el tono, creo yo, del texto, pero no es evidente, fíjate. Va muy... Va súper lento, es como que no, te empieza a envolver y no te das ni cuenta cuando de repente, y que yo creo que la sensación muy bien lograda de lo que le tiene que haber pasado a esta cara, que es como estoy acá, algo pasa raro, no estoy muy cómoda, pero cuando miras ya estás enredada ya te tienen ahí agarrada. Frente a la que la única escape posible es enfermarse gravemente. Gravemente. Y ahí como que cambia. Claro, sí. y para quedar un poco zafada de esta madre y de la otra. Entonces, las madres en este país de madres son estas madres espantosas, castradoras, manipuladoras, de las que quería arrancar. Sí, porque finalmente a las personas ahí como que no las dejan, yo siento que como que las cortaban ahí, las agarraban, y eran un apéndice de ellos, pues, finalmente. O sea, se convertían de alguna forma, de alguna manera, porque de lo que me acuerdo, la terapeuta pensaba, ella debería hacer esto, ella debería hacer esto otro, y como que la va moldeando. También para compensar todos los años que no está, la culpa de no haber estado. Sí. Incluso llega a conocer a la madre real, la llama por teléfono, trata también de que tome las decisiones que a ella le parecen más convenientes. Sí, empieza ya como a ser así como la familia. Sus redes. Sí. Es bien espantoso, es como un traspaso de límites que es tan fácil finalmente. No, muy buen libro. Sí, súper entretenido, súper que genera así esta sensación angustiosa que generan los thrillers donde entráis despacito, porque yo no iba a leer un thriller. No, pues de hecho uno va leyendo una historia dramática y de repente estás como metido ahí. Totalmente. Y tampoco ella tiene mucha conciencia de lo que iba creando la terapeuta. Porque no es... No, porque estaba totalmente enajenada con lo que le estaba pasando. Sí. De hecho, su marido se da cuenta en un momento y le dice, ya, para con esto.
Sí. y se van a vivir, o él quiere que se Claro, vayan a por vivir a eso otro tampoco no lugar. es, no es esos personajes entre blanco y negro No. que suelen No, aparecer en los libros, no. No, tiene mucha sutileza. Sí, Sí, pues por eso está- es bueno eso, que va delineando muy bien los personajes. con las Y por lo tanto los contradicciones. personajes no tienen esa obsesión que uno ve desde un principio, sino que No, para nada, para porque nada. va pasando en la historia. Es un placer, yo sentí que era un placer Era muy leerla, buen me libro. encantó, me Sí, encantó, me encantó. sí. Y ella lo escribió claro, En el muchos 93. Es años de los antes. primeros libros. Sí, sí, Sí. sí. La AM, que no me acuerdo cómo se llama, AM Holmes, tiene ahora 60 y tantos años, o sea, lo escribió a los 30, más o menos. Claro, entre 20 y 30. Sí. Sí, un libro súper, súper interesante, muy diferente del otro. Ahora, una cosa que es interesante también de la biografía de esta escritora es que ella es adoptada. Y el tema de la adopción, no sé si aparece siempre, pero aparece aquí con mucha ya fuerza en aparece este acá. libro y en este también. Sí. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un tema que se resuelve de forma súper diferente, Sí. pero que es un tema familiar. Sí, pues es un tema que a ella le interesa, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo aparece esta gente que... Porque igual el adoptado tiene, no sé, tiene toda pues, ese amor por la gente que lo recibe y esa conexión con esa gente biológica que la dejó y aparece Sí, a veces, yo creo que finalmente lo que hay también es como una pregunta por la identidad. Sí. ¿Quién soy? ¿Quién es mi historia? ¿Cómo podría ¿Cómo haber hubiese sido sido mi distinto? historia con Esta pregunta claro. de lo que podía haber sido, que es la misma pregunta que se hace la terapeuta. Sí. ¿Qué habría pasado si ella hubiese sido mi hija, Mi si yo la hubiese criado, si hubiera estado conmigo? Exactamente. ¿Qué tipo de persona sería? Y tiene que ver con la identidad. Y tiene que ver con la identidad, Sí. y ahí entonces la identidad de la madre y de la hija. Sí. Está súper interesante, está súper interesante, entretenido, y el título lo encuentro fantástico, porque esto es en un país de madres, donde efectivamente estas madres medias devoradoras te generan esta angustia, da vuelta un poco también el concepto, la imagen De la madre. Sí, está súper, súper bueno, me gustó. ¿Y este qué te pareció? También Revelación. me gustó, no tiene nada que ver, es otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Oye, sí, entre ambos pasaron cerca de 30 años. Sí, y es otro mundo. Y otro mundo. Sí, pero tiene esta misma característica de que es capaz de delinear personajes complejos cuando está metida en una historia, que es una historia, o sea, porque estas historias son como, Sí. están bien construidas, no son tan complejas, pero los personajes van agarrando vuelo, van agarrando profundidad, van teniendo como grietas que los hace tan creíbles, ¿no? Sí, este es el libro con respecto a este. Acá yo siento que es más. Hay más paralelos, creo yo, porque tiene más personajes. ¿No? La revelación. Porque la revelación está como decíamos ahí a fines de. A principios de Obama, a principios de la era Obama, parte todo con McCain pierde. Claro. Y aparece Obama ganando. Claro. Y ahí hay gente que como que se les viene el mundo encima. Claro. Y que es toda podríamos decir, un grupo de hombres blancos, estos hombres blancos anglosajones que tienen, claro, que tienen el poder, que tienen el poder económico, muy conservadora, muy conservadora, sí. Sus hijos hombres son los que van a ser seguidores y las cosas son blancas, son negras y no hay... Son muy republicanas. Muy republicanos. Y con mucha plata, porque estamos hablando de personas que viven en una realidad... Sí, una burbuja, sí, absoluta, sí. Sí. Y que tienen mucha injerencia, o sea, están muy cerca del poder. Y están metidos, o sea, claro, no es como estos empresarios que, los tipos meten plata, de hecho... Deciden entrar a la Casa Blanca el día que quieran, tienen contactos por todas partes. Claro, de hecho, podría ser uno de los protagonistas, el principal diría yo, el tipo... El pez gordo. El pez gordo se llama el protagonista, o le dicen al protagonista principal. Y el tipo es el que está poniendo plata siempre en las campañas. Claro, y el pez gordo lo que
pretende es que la historia de Estados Unidos sea la historia que debe ser, la del sueño americano, este discurso que tiene Trump ahora mismo, Sí, pues, de hacer América exactamente. grande. América grande otra vez. eh, Y hay una cosa muy fuerte que tiene que ver con esta figura afroamericano llegando al poder y los tipos, porque uno de los... es el acabose total, o sea, el racismo, pero absoluto, esto ya es el fin del mundo, la gente llora, sí. no puede creer, e inmediatamente esa empiezan a imagen pensar cómo lo van a hacer. cuando se acaba el recuento y McCain dice perdimos y la gente llorando. Llorando. Sí, Y además enojados o sea, con McCain por reconocerlo. por O sea, reconocerlo. ¿cómo es posible? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Se acabó. Y todos los medios valen para que este periodo no termine, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza a forjarse un pequeño grupo de esta gente que a mí me da risa porque los tipos estaban todo el rato reclutando gente y armando un grupo para justamente contrarrestar este presidente negro que se les venía encima. Claro. ¿Ah? Este presidente negro y un cambio en la ruta de la historia de Estados Unidos que ellos quieren detener a largo plazo. O sea, ellos se dan 15 años para cambiarlo todo. Sí. Y para devolver a América su grandeza. América, otra vez. Claro, la grandeza. claro. Pero lo hacen muy en serio, lo hacen con medios muy serios, con militares, con políticos. O sea, lo que pasa es que cada tipo que el pez gordo reclutaba, yo sentía que era como una parte de esa sociedad de hombres blancos que manejaban Estados Unidos. Sí. Estaba el empresario que tenía mucha plata y que era vulgar así. Absolutamente. Estaba este amigo del alma que tiene el protagonista, que lo conoce de la universidad y, claro. que el tipo nunca salió de la Casa Blanca, claro. Que ha visto 6 gobiernos y claro. Que el tipo es un homosexual encubierto. Claro. Además su pareja es negra, que es muy divertido. Claro, porque finalmente lo que va pasando, que van mostrando todos estos personajes, pero todos tienen sus contradicciones. Sus fisuras tremendas, y las del pez gordo son las que vemos muy de cerca. Que es la familia y que se desmorona, y para él se le está desmoronando la familia. Claro, y que ahí es también súper interesante, porque el pez gordo vive con su mujer alcohólica también porque al final ellos, hombres, en algún momento como vislumbran a estas mujeres inteligentes que no han tenido nunca la oportunidad de desarrollarse, porque finalmente han tenido que ser estas mujeres que se visten para el cóctel, que claro, porque ella creo que venía de la universidad y él se casó con y la sacó de ahí, y de ahí vas a ser ahí tú, la reina de la casa y listo, y de ahí ella quedó. Después venía la hija, que la hija está en un cambio fundamental, creo que está llegando a los 18. Claro, y está entrando también a la universidad y también está como la pregunta de qué va a hacer ella, pero ella es mujer, por lo tanto no es alguien que pueda hacerse cargo del legado. Eso está muy presente. Sí. Lo que tiene interesante esto es que estos personajes que son muy realistas, son muy grotescos, pero reales y grotescos como es Trump. Y toda su compañía. Y todo su trupe, sí. Entonces tú los puedes, o sea, tienes una imagen para imaginártelos completamente. Claro, que se supone que en la era Obama esta cosa no se vislumbraba. No. Pero fíjate que justo en la era Obama empezó a aparecer lo que era el Tea Party, creo, en Estados Unidos. ¿Ya? Que eran estos republicanos de mucho dinero y que no les importaba nada y que querían nuevamente hacer a Norteamérica grande y todo eso, que ese es el gran discurso que tienen siempre. Sí, y acá está mostrado también como un juego de repente de niños. Hay esa escena tan grotesca de cuando ellos deciden ir a cazar, dicen, sacan sus rifles, sus armas, y la muy macho todo. Muy macho, pero que usan de blanco un maniquí que tiene la mujer del pez grande, que la viste, que la viste, y varias cabezas donde tenía peluca, y entonces empiezan a dispararle a este maniquí y lo destripan y vuelan las cabezas y no sé qué, y llegan los helicópteros que uno de ellos ha contratado también llenos de milicos para mostrar la fuerza que pueden tener, y se baja uno de los pilotos. Y él ha visto de arriba todos estos miembros ahí tirados que son reales y baja llorando, vomitando, diciendo no, está lleno de muertos. Y entonces es como, bueno, estos hombres así que tampoco
Bueno, con el bien y ahí está un poco la sátira de ella, porque pero es va, genial. va, 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 va como por arriba, pero también de los mismos personajes. Sí, ¿No? sí, sí. Y está llena de escenas así, donde se ríe mucho. En realidad están súper bien representados estos personajes y son muy serios, pero al mismo tiempo hay una mirada muy, o sea, donde aparece mucho lo grotesco de lo que están Sí, pues. haciendo y Y también el poder que tienen y cómo pasan por donde quieren. sí, pues porque finalmente está, bueno, también ahí aparece el tipo que era el mago de las finanzas y está este tipo que era como el científico loco, Cierto, que, sí. que era Sí. capaz de meter veneno donde Sí, sí. sea. Y tienen conversaciones geniales. Las conversaciones son geniales. muy descocadas, encuentro Sí, yo. ¿Ah? sí, Empiezan a hablar de algo y después se meten a otras cosas. Yo decía, ¿y estos tipos? geniales. A mí me entretuvo mucho. Bueno, el tema es que por un lado está muy fuertemente entonces esto político, pero al mismo tiempo están pasando cosas en la familia, porque la mujer... Claro, porque que finalmente el paralelo, pues, ellos dicen la sociedad estadounidense se está yendo al garate, se está destruyendo y todo eso, hay que hacerla grande de nuevo, y de repente está la familia sobre todo del pez gordo, Claro. que la... Y probablemente todo, lo que pasa es que no las vemos tan de cerca. Pero claro, la mujer del pez gordo ya alcoholizada completamente la internan en un centro de rehabilitación. Sí. Y después en el centro como que cambia de vida. Claro, se convierte en otra persona y este pez gordo está muy enamorado de su mujer, se da cuenta que la necesita, entonces está dispuesto a aceptar cosas que no le podría contar a nadie. Así como el amigo tampoco le puede contar de su pareja. Claro. Entonces ahí aparecen estas grietas que ya son rupturas grandes con sus propios pensamientos, porque no son sostenibles finalmente. Bueno, finalmente todos estos tipos un poco a los trancos, están llenos de contradicciones y aún así los tipos hacen sus políticas para pasar a llevar todo. Es que el poder es el poder, pues no importa lo que hay detrás. ¿Y cuál es la revelación? Es que son varias las revelaciones, encuentro yo. Claro. Por un lado están las propias revelaciones del pez gordo con su familia, que es lo que le va pasando a la hija también, porque la hija también tiene su propia historia. Pero hay dentro. una revelación feroz ahí que tiene que ver con Sí. la adopción. Feroz. Sí. Yo me preguntaba si esa es la revelación. Es que también la revelación, yo sentía que era una revelación para el propio lector de esta gente tan poderosa, ¿no? Y cómo finalmente sus discursos son solo discursos. Si finalmente esta gente tiene su propia vida, tiene sus propios problemas, tiene sus propias contradicciones y aún así los tipos pero eso no es una gran revelación. Pero por eso digo, son revelaciones distintas, pues como que van apareciendo, ¿ah? Y por eso te decía que los personajes se van construyendo y se van construyendo con todas sus contradicciones, por eso. Sí. Ya, yo en realidad pensé que la revelación era esta que se da a nivel familiar, que hace que toda esta novela, que de alguna manera es tan política, se vuelque hacia lo íntimo y que vuelva. Bueno, pero está todo el rato funcionando, como tú decías, pues, entre lo que es político, lo que están haciendo, y por otro lado, lo que le va pasando a la familia. Porque cada un miembro de la familia tiene su propia revelación. Pero eso se va volviendo cada vez más claro, porque al principio pareciera que todo está ligado a la política. Pero fíjate que el pez gordo descubre cosas que no tenía dentro de su familia. Charlotte descubre cosas de ella que no sabía. Claro, y está la hija que descubre también cosas. Claro. Entonces no es una sola relación, sino que va funcionando ahí de forma distinta. Sí, puede ser. Claro, quizá que lo tome más literal. Claro, porque es una revelación, entonces ya, esa es la revelación. O sea, es como una gran revelación que de nuevo da cuenta de la pregunta de la identidad. Bueno, ella es el personaje al respecto, porque ella ¿cuál es su proyección? Entonces ella siente que todo este mundo que está con el padre, como que ella no encaja en ese mundo. No. ¿Ah? Y el padre no lo ve. El padre no lo ve. Entonces él empieza a proyectarla a ella, que la ve tan fantástica, y termina diciendo: yo quiero que mi hija sea la futura presidenta de Estados Unidos, que es de nuevo ponerle la pata encima y decidir el destino de otra mujer,
Así como lo hizo no, con la no, esposa. así como lo hizo con la esposa. Y fíjate que también ahí ella, o sea, no sé, pues la hija mirando a la madre, ¿ah? Que también la madre sufrió todo un proceso. Claro, ¿No? claro. Entonces ella, cuando parte el libro, la madre era de una forma y después cuando termina es de otra. Entonces también Sí. hay... Y esto también va pasando así como de a poquito, como que sin que te des cuenta. Y yo creo que esa es la gracia que tiene esta escritora. Sí, Que es capaz de irte metiendo en un mundo y haciéndote como partícipe de él y haciéndote que te parezca todo bastante normal a pesar de todo, y de repente lo va cambiando y tú te tienes que dar cuenta cómo se dan cuenta los personajes. sí. De a poco, con pequeñas señales. Sí, y aún así siguiendo adelante, ¿ah? Claro, Porque finalmente claro. el gordo, con todo lo que le pasó a la familia, sigue con sus planes, no sé, de manera... No, claro, porque ¿Ah? parece un juego. Es Porque que en algo tiene que ocupar entretenerse en la vida. Es como un juego, ¿no? Es como un juego. Y finalmente, cuando ya llegan al final y todo eso, aparece toda esta idea del algoritmo, que yo lo encontré sensacional. Absolutamente. De cómo en realidad no controlamos nada de lo que creemos y cómo la realidad nos la dan, y todo lo que creemos que es cierto para mí porque yo me vinculo con mi tecnología, mi celular, mi computador, pero si me meto al tuyo me van a salir otras cosas y la realidad es otra. Bueno, es un poco lo que les va pasando a ellos. Claro, sí, y esa proyección que tienen así, de aquí a 15 años, y uno dice, ya todo esto es como el origen del trumpismo. ¿Ah? Toda esa manipulación evidente que hay, ¿ah? Claro. en la que la gente va cayendo tan fácilmente también, porque es así mismo, es ir construyendo una telaraña que no te molesta, que es suavecita, que te porque envuelve, finalmente que se sienten a gusto, ¿no? O sea, igual tienen que lidiar con ciertas cosas, pero yo sentí que los estaban a gusto. Esa cosa de ir a la Casa Blanca. Bueno, ellos sí, porque es codearse con el poder finalmente y decir, y yo voy a llegar acá a intervenir, a hacer lo que quiera. Sí, esa carta blanca que tenían los tipos. Total. Sí. Así que eso, yo creo que dos libros súper distintos, pero evidentemente escritos con la misma mano, a pesar de que tengan tantos años de diferencia. Sí, yo siento que como tú dices, la misma mano, pero ahí a mí todavía me gustó. Sí, a mí este me gustó harto, pero este también. Sí, ¿sabes lo que no sé yo qué, te decía? era Que acá se da un par de vueltas antes de llegar, entonces como que me costó agarrar el hilo y después ya... La revelación. Sí, porque ese uno entra al tiro. Sí, uno entra al tiro. Ahora, pero en la revelación entra el tiro por el lado familiar. Lo que pasa es que lo otro se va armando más de a poco, lo político. Al principio parte con la cabra en el colegio. Sí, parte con el tipo ahí en el bar, y después en el colegio. Claro. ¿No? Sí. Entonces te va mostrando como pedazos de vida. Claro, están entretenidamente mostrados. Sí, fíjate que lo que yo pensaba era cuando lo estaba leyendo, era ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? Y no... Es que esa es una diferencia que tenemos cuando leemos, porque tú siempre te quieres adelantar. En cambio yo me dejo llevar. No trato de saber bueno, yo no sé si es que me trato de adelantar, pero... Es que lo hemos conversado otras veces, y es una manera de... Tú siempre estás como diciendo, ya, entonces va a pasar tal cosa. O sea, sí, claro. O sea, uno siempre se adelanta, pero yo también... yo trato de no leer nada, ni de la autora, ni de la contratapa, ni nada, así como que... Sí, yo he tratado, pero me cuesta, sí, necesito saber cosas. No, a mí me gusta llegar en blanco, hacerme una idea y después leo cosas, pero una vez que ya tengo mi idea hecha. No, pero igual muy bueno el libro. Sí. Contamos. Sí, un descubrimiento, que hay tantos autores que de repente uno no tiene idea. Sí. Hay que leer tanto. Esto está súper bien. Muy bien con estos libros. A.M. Homes. ¿Yeah? Tiene muchos pareces, sería interesante leer los otros que parece que abordan varias temáticas diferentes. Sí, ahí estuvimos viendo ahí en su biografía. Sí. Así que ahí, perfecto. Así que eso pues. Ya pues, si les gustó ahí, denle like. Eso. Denle like y ahí suscríbanse porque vamos a tratar de ser más rigurosa con el tiempo y con las reuniones. Este será el año que lo hacemos. Este será. Ya pues, ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Nos vemos. Nuevamente. Nos vemos.